Que el Señor les esté bendiciendo, ese es mi deseo. Y que los bendiga de una manera rica y en todo sentido. Qué bueno que podemos estar juntos, qué bueno que podemos estar reunidos. Y como lo hemos hablado, a distancia pero juntos. Qué bueno, sean bienvenidos para este tiempo. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude para este tiempo. Bendito Señor, te damos muchas gracias por este momento. Te damos muchas gracias porque podemos orar a ti y podemos ponernos en tus manos. Muchas gracias por eso. Señor, tú nos conoces a cada uno de los que estamos participando de esta transmisión y sabes necesidades, sabes problemas. Sabes inquietudes, conoces tristezas, pero también conoces cosas buenas, Señor, cosas por las cuales pues tú nos alegras, nos das satisfacciones y te lo agradecemos, Dios. Gracias por eso. Bendito Dios, no dejamos pasar la oportunidad de orar por nuestros hermanos, por nuestros amigos, por nuestros vecinos, por aquellos, Señor, que conocemos o que sabemos de ellos y que están pasando por esta enfermedad del coronavirus, que están sufriendo, Señor, por esta enfermedad. Oramos, Señor, que toques esos cuerpos y oramos que hagas algo, Señor, que detengas esta pandemia, que detengas este virus, que acabes con él. Tú tienes el poder, tú dices en tu palabra que no hay cosa difícil para ti, ni aún esto, Señor. Ha causado la muerte de mucha gente y te agradecemos que a nosotros te place darnos la vida hasta aquí. Gracias por eso. Bendito Señor, estamos orando por los que cuidan a sus familiares enfermos. Ayúdalos. Por aquellos que trabajan en instituciones de salud, Señor, gracias por ellos. Cuídalos también. Protégeles, protege sus familias, Señor, que no sean contagiados. Están en tus manos, Dios. Todos los que trabajan en esas instituciones, desde el médico, enfermeras, administrativos, los que hacen la comida, los que la entregan, los que trabajan en intendencia, en mantenimiento, todo personal, Señor, en particular de las instituciones de salud de nuestra ciudad, en especial por ellos, Dios. Gracias por ellos, por su entrega. Muéstrate en sus vidas. Y Dios, ayuda a quienes tienen necesidades materiales. También tú sabes, Señor, las necesidades que hay en cuanto a eso y suple cualquier cosa, Señor. Estamos pues en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, amigos, quiero invitarles a que abran su Biblia en Efesios, en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, el capítulo 6. El verso 13 es en el que vamos a meditar. Efesios, capítulo 6, verso 13. El apóstol San Pablo le dice a los hermanos de la iglesia de Éfeso: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. El apóstol San Pablo estaba preocupado por los hermanos. Habría días malos. Y Pablo estaba preocupado porque cuando viniera el día malo, ellos pudieran estar firmes. Cuentan de dos jóvenes que fueron criados por un padre alcohólico. Estos jóvenes crecen y después de algunos años, un psicólogo está haciendo un estudio y uno de los colaboradores de este psicólogo se encontró con estos dos jóvenes.
les pregunta cómo, habiendo sido criados por un alcohólico, son ellos dos tan diferentes. Uno no había tomado una gota de vino, nunca había tomado. El otro era un alcohólico. Y cuando les preguntaron por qué era así, la respuesta de uno fue, pues tuve un padre alcohólico y yo no quise ser como mi padre. ¿Cómo iba a querer ser como él? El otro dice, tuve un padre alcohólico. ¿Qué ejemplo tenía? Así que fue el ejemplo que seguí. Por eso soy alcohólico. Miren, hermanos, no son las circunstancias que vivimos, no son las situaciones que estamos pasando lo que importa. Lo que importa es cómo respondemos a esas circunstancias, cómo respondemos a esas situaciones. Porque la misma situación, la misma circunstancia puede traer diferentes reacciones. El apóstol Pablo hablaba de que iba a haber días malos, y hermanos, estamos viviendo días malos. Sí, los estamos viviendo. Unos los estamos padeciendo más, otros menos, pero todos estamos pasando por días malos. Es la misma situación, se puede decir. Pero ¿cómo respondemos? Eso es lo que importa. La Biblia en muchas ocasiones, hermanos, nos habla de la necesidad de estar firmes en el camino de Dios, de estar firmes en lo que hemos creído, de no ser fluctuantes, de no dejarnos mover por nada. La Biblia nos habla de la necesidad de estar firmes. Segunda a Tesalonicenses, el capítulo 2, verso 2 y 3. Decía el apóstol San Pablo a los hermanos de Tesalónica, versos 2 y 3, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dice Pablo, no os dejéis mover fácilmente. Y el escritor de Hebreos decía, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Hebreos capítulo 10, verso 23. Una versión dice, mantengamos firme nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantengamos firme nuestra esperanza. La Biblia nos habla entonces de estar firmes. Dice, estad firmes, portaos varonilmente. A veces hasta cantamos un himno, estad por Cristo firmes. Y qué fácil es cantar ese himno, ¿verdad? Qué fácil es cantar. Pero la Biblia nos habla de la necesidad de estar firmes y constantes. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Estoy viendo aquí una necesidad. ¿Qué necesidad? Tomar toda la armadura de Dios. Y entendemos esto, una necesidad es algo imprescindible. Una necesidad es algo a lo cual no podemos sustraernos o que no puede faltar. Es una necesidad el tomar la armadura de Dios. El apóstol Pablo lo veía como algo que hacía falta en el cristiano. Tomen toda la armadura de Dios. Es una necesidad que se recalca, hermanos. En el versículo 11 de ahí mismo de Efesios 6 dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Y luego el verso 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Y luego el versículo 14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. Y empieza a hablar otra vez de la armadura de Dios. Vean cómo es una necesidad que se recalca.
hace énfasis el apóstol Pablo de la necesidad de esa armadura, de la necesidad de tomarla. La vida cristiana, hermanos, no es fácil. El permanecer en el camino de Dios no es fácil, pero tampoco significa el vivir la vida cristiana, no significa solamente empezarla. Dice el escritor de Hebreos: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esto es, hay un comienzo, pero hay una meta. Hay un comienzo, pero hay un final. No es que vamos a desistir en el camino. La Biblia nos habla de la necesidad de estar firmes. Es una necesidad para mantenernos firmes en nuestra posición. Esa armadura es una necesidad para mantenernos firmes en la vida cristiana. Hermano, lo entendemos. El apóstol mismo hablaba de las acechanzas del diablo. El diablo maquina, el diablo engaña, el diablo tiene tretas, el diablo tiene métodos para hacernos desistir o para querer hacernos desistir. Él va a usar muchas cosas. El apóstol Pablo podía decir en alguna ocasión: el que piensa estar firme, mire que no caiga. O sea, tenemos que estar alertas, tenemos que estar prevenidos, porque el diablo anda, dice Pedro, alrededor como león rugiente, buscando a quien devorar. El diablo quiere hacer que desistamos el andar cristiano. El diablo quiere que nosotros no permanezcamos firmes en las cosas de Dios, y las acechanzas del diablo incluyen pecados. Sí, el pecado nos puede apartar de Dios. Sí, el pecado puede hacer que no estemos firmes en el camino de Dios. Así que las acechanzas del diablo incluyen pecados, incluyen prácticas que no agradan a Dios, teologías, doctrinas falsas, atractivos del mundo, tantas cosas, hermanos. El diablo puede usar cualquier método para destruir la unidad de la iglesia, desde el legalismo hasta el libertinaje, desde la intolerancia hasta la tolerancia extrema. El diablo usa tantas cosas. Estaba pensando en alguien que posiblemente se va de nuestra ciudad, y quizás estoy pensando que me va a preguntar: ¿a cuál iglesia me recomienda? ¿A dónde voy? Y estaba pensando: ¿cuál iglesia le recomiendo? En una son extremadamente tolerables, hasta danza, no es práctica bautista. En otras son extremadamente intolerables. ¿A dónde le digo que vaya? ¿A dónde le digo que vaya? Y el diablo se aprovecha de esas cosas. El diablo usa, dije, la tolerancia o la intolerancia. Provoca la falta de unidad. Imagínense a alguien, viene una mujer, no trae vestido, trae un pantalón, y le extiende la mano a cierta persona, y esa persona la deja con la mano extendida. ¿Por qué? Porque trae pantalones y no la puede saludar. Eso es intolerancia, y el diablo se aprovecha. Nosotros tenemos que entender. No nos gustan esas cosas, muy bien, hay que enseñar. Pero también debemos de ser sabios cuando hacemos esas cosas. Debemos de ser sabios. Hay iglesias que hasta tienen un lote de vestidos de diferentes tamaños, para que cuando llega una visita, ahí hay vestidos de su medida, para que no entre al templo con pantalón. Yo digo, son extremadamente intolerantes a ese grado. Y el diablo se aprovecha. Pero, dice Pablo, tomen toda la armadura de Dios. No ignoramos sus maquinaciones, para que no se aproveche el enemigo. Tomemos toda la armadura de Dios, porque Él va a tratar de desanimarnos. Él va a tratar de que nosotros no permanezcamos firmes en el Señor. Imagínense si el apóstol San Pablo no hubiera estado listo cuando los hermanos lo rechazan recién convertido, porque no se querían juntar con él. Si el apóstol Pablo no hubiera estado listo, él no sigue en el camino de Dios, pero pudo mantenerse firmes.
Porque en verdad era una verdadera conversión. Pero gracias a Dios, a pesar del rechazo de los hermanos, él siguió. Y conocemos historias así, de alguien que le dijeron a él: no te voy a decir hermano hasta que pase el tiempo. Ahorita tú dices que ya recibiste a Cristo, que tú eres cristiano, pero no te voy a decir hermano. Y gracias a Dios, de quien yo estoy hablando, permanece en el Señor y en el ministerio. Pero a veces somos intolerantes y el diablo se aprovecha de esas cosas. La pregunta es, ¿quién es más maduro? ¿El intolerante o el que aguanta la intolerancia de esa otra persona? Es una necesidad tomar la armadura de Dios. Es una necesidad porque no es fácil la vida cristiana. Ahora, dice el apóstol San Pablo: por tanto, tomad, verso 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Y luego dice el verso 14: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados con los pies con el apresto del evangelio, y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La armadura de Dios tiene que ver con la verdad. La armadura de Dios tiene que ver con la justicia, con el evangelio, con la fe, con la salvación, con la palabra de Dios, con la oración perseverante. Todas esas cosas son las que nosotros debemos de tomar como armadura. Y quiero hacer énfasis en dos cosas prácticas, como son la oración y la lectura de la Biblia. Estoy haciendo énfasis en esto porque es una necesidad grande la que tenemos ahora. Poca lectura de la Biblia, poca oración. Esa es la realidad. Y hasta por ahí se escribe que la cenicienta de la iglesia es la oración. ¿Y por qué? Porque la mayoría de los cristianos no se reúnen en los cultos de oración. Porque la mayoría de los cristianos no se reúnen en los momentos que se tienen oración en la iglesia. No hay reunión. No hay reunión. Gracias a Dios hay iglesias en Corea del Sur, por ejemplo. Estaba escuchando a alguien que dice: fui a una reunión donde había más de 150,000 cristianos orando. Increíble, pero es un lugar, es una montaña exclusiva para las reuniones de oración. Exclusiva. Día y noche ese lugar tiene gente orando a todas horas. Aquí, en nuestro México, en nuestra ciudad, ¿cuánto tiempo dedicamos a la oración? 1 hora cada viernes, y ni así se asiste, ni así. Menos ahora con la pandemia, a la hora de la oración cada quien está haciendo algo. Dice el apóstol San Pablo que es necesario tomar toda la armadura de Dios. Esto incluye la oración, y una oración perseverante, dice el apóstol San Pablo, velando en ello, en la oración, con toda oración y súplica, velando en ello, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, y velando en ello con toda perseverancia, Dice, volviendo a Efesios 6, verso 13: por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Hemos de tomar la armadura de Dios, que es una necesidad. Y dice, ¿por qué? Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Estaba platicando con alguien y le digo: ¿cómo estás? Su respuesta fue: he tenido días mejores que este. A mí me quiso decir eso, que había problemas. Algo había.
He tenido días mejores que este. Todos tenemos días malos. Y a veces no solo son 24 horas. A veces son muchas más horas. A veces no solo es un día. Son muchos días malos. Todos los hemos tenido. Todos los hemos tenido, pero son pocos y son raros los que piensan en el día malo. De repente no pensamos en que yo estoy bien, pero puede venir el día malo. No lo pensamos. Todo está bien y pensamos que así como amanecí ayer y me fue el día muy bien, así me va a amanecer ahora y me va a ir en este día también muy bien como el de ayer, pero no lo sabemos, no lo sabemos. Para que podáis estar firmes en el día malo. Para estar firmes para que podáis resistir en el día malo. Un pastor en Los Ángeles, California, o de Los Ángeles, California, estaba en el aeropuerto. Dice que iba a Corea del Sur. Iba a dar una serie de conferencias por 30 días. Por 30 días él estaría por allá dando conferencias. Y estaba esperando la hora de su salida en el aeropuerto. Y dice, a 10 metros de mí, alguien había puesto una bolsa con una bomba. Dice, era el 6 de agosto. Alguien me había puesto unas mancuernillas, dice, me había regalado con la fecha, 6 de agosto, porque era un día especial. Yo iba a Corea del Sur a predicar, a dar conferencias. Era un día especial y un miembro de la iglesia me lo regaló como un recuerdo de ese viaje. Y dice, ya no necesito esas mancuernillas, esos gemelos, dice él, ya no los necesito, porque no se me olvida esa fecha. Dice, alguien había puesto una bomba en una bolsa, la cual explotó mientras yo estaba allí. 3 personas murieron de las que estaban a mi alrededor, el que estaba a mi izquierda y 2 que estaban adelante, dice, sentados. Mi pierna derecha salió volando, desprendida de mi cuerpo. Mi pierna izquierda quebrada en varias partes y yo tirado en el piso, desangrándome. Los médicos creían que yo no iba a vivir. Me dieron horas, pero yo pasé las horas. Me dieron semanas, pero yo pasé las semanas. Y han pasado los años, dice, y aquí estoy. Cuando yo estaba, que yo sabía que había perdido mi pierna derecha, yo pensé, Señor, yo nunca he predicado con mi pierna derecha, así que no la necesito para seguir predicando. Gracias porque estoy vivo. Él pensaba ir a Corea del Sur a predicar y dar conferencias, pero sucedió eso. Hermanos, todos tenemos y todos vamos a tener días malos. Todos lo vamos a tener. Por eso es que el apóstol Pablo decía, tomen toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Para que podáis resistir en el día malo. La realidad es que en que vivimos nos habla muy fuerte, más fuerte de lo que queremos, sobre los días malos. Esa es la realidad. El día de ayer yo estaba hablando con unas personas y les digo que todos estamos en la fila para morir. Y a alguien que estaba ahí le digo, yo no sé si tú estás adelante o vas atrás de mí, pero es la realidad. Estamos viviendo unos tiempos tan difíciles que nos hace pensar que el día malo va a llegar en cualquier momento, o a nosotros o a nuestra familia. El día malo va a llegar. Y nos habla tan fuerte lo que estamos viviendo, más fuerte de lo que quisiéramos. Vecinos se han ido, han partido de este mundo.
para que podáis resistir en el día malo. En la vida hay días que no son muy buenos. Y dije, a veces no es nomás un día, a veces son meses malos. Debemos de estar conscientes de que ese día puede venir. Ese día puede venir. Es más, un día va a llegar. En algún momento va a llegar ese día malo. ¿Se acuerdan, jóvenes, cuando el escritor de Eclesiastés dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento? ¿Te acuerdas? Joven, un día, el día malo va a venir a tu vida. Por eso es necesario estar conscientes. Es necesario estar conscientes. En Efesios, el capítulo 5, el versículo 16, dice el apóstol Pablo: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El día malo va a llegar. Hemos de aprovechar bien el tiempo ahora, porque los días que estamos viviendo son malos. Y debemos de aprovecharlo. Ahora, hay algo que debe sostenernos, algo que debe mantenernos, ayudarnos a mantenernos firmes. Y es la promesa del Señor Jesucristo. El Señor Jesús, antes de ascender al cielo, dijo: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sabes qué? En el día malo también el Señor está ahí contigo. En el día malo también el Señor está a tu lado, está acompañándote en el día malo. Estaba escuchando a alguien, está detenido en una cárcel, y me dice: hermano, empieza a preguntar por alguien, ¿qué sabe de él? No sé, le dije, no sé. Y me dice: le he llamado y no me contesta. Y luego me dice, le pregunto yo: ¿ha ido fulano contigo? No, hermano, ya tiene mucho que no viene. ¿Ha ido esta persona contigo? No, tiene mucho que no viene. Él está en una cárcel, está pasando días malos. Hermanos, todos en algún momento vamos a pasar días malos, pero acordémonos que, como decía el salmista, aunque mi padre y mi madre me dejaren, Dios me recoge. Dios está con nosotros. Es la promesa del Señor Jesús de que va a estar todos los días con nosotros, todos los días. Y dice: ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo, hasta que nos vayamos de este mundo, el Señor Jesús va a estar con nosotros. Esa promesa de que va a estar con nosotros incluye también el día malo. Hay días malos, pero también va a haber días buenos. El escritor sagrado decía: tú has cambiado mi lamento en baile. Has cambiado mi lamento en baile. Va a llegar un momento en que el día malo va a pasar. El Señor va a hacer ese cambio. Debemos de mantener una actitud positiva. Estos días van a pasar y me he de mantener firme. Estaré constante en el camino del Señor. Voy a resistir en este día malo. Nosotros deberíamos de hacer así. Dios va a cambiar todo dolor en bendición. Dios va a cambiar nuestro lamento en baile, nuestra tristeza en fortaleza y nuestro gemir en alabanzas. Esa es su promesa. No temas, yo te ayudo. Nunca te voy a dejar, nunca te voy a desamparar. Hermanos, el día malo va a llegar. Pero Pablo dice: tomen la armadura de Dios toda, tómenla, para que puedan resistir en el día malo. Nuestros dolores, hermanos, nuestras tristezas, son herramientas que Dios nos da para animar a otros. Cuando pasamos el día malo, tenemos una nueva experiencia, y con esa experiencia que nosotros hemos tenido, podemos ayudar, podemos consolar a los que están pasando por lo mismo. Segunda a los Corintios,
capítulo 1, verso 4. Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque, dice Pablo, de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. El Señor nos va a consolar. En el día malo el Señor va a traer el consuelo y nos consuela, dice el apóstol Pablo, nos consuela en todas nuestras tribulaciones, en todas. ¿Cuál tribulación podemos pasar? ¿Qué será el día malo para nosotros? Pues en ese día malo el Señor nos va a consolar. Y volviendo a Efesios 6, verso 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Eso es lo que Dios quiere. Ese es el deseo de Dios. Ese es el resultado que Dios espera de nosotros cuando enfrentemos el día malo. Que podamos resistir para estar firmes. Y la palabra firmeza significa estabilidad, significa fortaleza. La palabra firme significa constancia, no sujeto a cambios o variación. Viene de una palabra que significa no movible, no movible. Debemos de estar firmes e inamovibles de la esperanza del evangelio. Debemos de estar firmes e inamovibles de nuestra fe, de lo que hemos profesado nosotros creer. Dice que la palabra firmeza viene de la palabra constancia o ser constantes, y el que tiene un buen fundamento no se mueve fácilmente, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. En estos días se está luchando contra el COVID-19. En estos días unos luchan como personas contra esa enfermedad. Otros tienen familiares que están luchando con esa enfermedad. Pero otros están padeciendo otras cosas. Problemas familiares, problemas con los hijos, problemas de pareja, problemas económicos, problemas materiales. Estamos pasando días malos. ¿Cómo vamos a responder a estos días? ¿Qué estás enfrentando tú? Dice el apóstol Pablo, para que no caigáis de vuestra firmeza. Tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. La pregunta es, en estos días malos que estamos viviendo, ¿estás firme en el Señor? En estos días que estamos viviendo, mucha gente se ha vuelto a Dios. Mucha gente está buscando a Dios. En estos días malos, mucha gente está buscando escuchar la palabra de Dios. Tenemos promesas de personas que dicen, invítenos. Cuando empiecen a tener sus servicios, invítenos para vamos a estar con ustedes. Y qué bueno por eso. Muchos cristianos han consagrado sus vidas al Señor en estos días. Muchos cristianos se han puesto al servicio del Señor en estos días. Muchos cristianos. Pero también muchos cristianos están descuidando su vida espiritual. Muchos cristianos no están firmes en el Señor. Dije, la pregunta es, en estos días malos que estamos viviendo, ¿estás firme en el Señor? ¿Estás firme? Nos acostumbramos a acostumbrarnos. Estamos acostumbrados, hermanos, a seguir la costumbre. Y estamos acostumbrándonos a no reunirnos, a no escuchar la palabra. Estamos acostumbrándonos
a que es miércoles, son las 7 de la tarde, pero nos estamos acostumbrando a que no tengo que estar reunido, no tengo que estar orando o leyendo la Biblia. Sí es la hora del culto, pero no hay culto en el templo, tampoco lo hago acá. Nos estamos acostumbrando. Ojalá no seas de los que se acostumbran a no asistir a los cultos, porque han pasado tantos días que no nos reunimos. Dice el apóstol San Pablo: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estaba viendo la transmisión de una iglesia. Tienen, no sé, alrededor de 600 miembros. Sí es cierto, era una reunión de oración. Miércoles, reunión de oración. Y allí aparecía 16 participantes de esa transmisión, de la transmisión del culto de oración. 16 participantes. Pero son alrededor de 600 miembros. ¿Dónde están los 900 y tantos miembros? ¿Dónde están en ese momento? Quizás no se registra todos los que están participando, quizás no. Pero me llamó la atención eso. Y otra cosa, hay otra reunión en otro templo, yo estoy viendo la transmisión y alguien está participando y dice: pastor, me da tristeza que estamos en la transmisión de este culto y solo estamos 10 participando. Solo estamos 10. ¿Qué está pasando? ¿Eres tú de esas personas que sabes que hay reuniones, que hay una transmisión de tu iglesia y tú no te conectas? ¿Estás haciendo otras cosas? Cuidado, cuidado. Estamos pasando días malos. No te acostumbres a no reunirte con tus hermanos, aunque sea a distancia. Mira, es la comodidad de tu casa y ni siquiera en la comodidad de tu casa lo haces. Ojalá que no seas de esos. Ojalá que no. El salmista dice en el Salmo 30, verso 11 y 12. Salmo 30, verso 11 y 12. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Mire la respuesta del salmista. Es necesario estar firme para darle la alabanza, la gloria a nuestro Dios. Esto del día malo quizás no sea el tema más agradable que se pueda tocar. Quizás no sea el tema más popular del que quisiéramos saber, pero es necesario reflexionar sobre esto. Pablo está consciente de que si no toman la armadura de Dios en el día malo, no van a estar firmes. Por eso la recomendación, por eso la exhortación del apóstol: prepárate, alístate, busca estar firme en el día malo, ponte la armadura de Dios y pelea la buena batalla de la fe. Lo mejor está adelante, tú puedes, el Señor está contigo. Por tanto, permanece firme, procura que habiendo acabado todo esto de la pandemia, tú permanezcas firme en el Señor. Oremos. Nuestro Dios, gracias porque tú nos acompañas siempre y podemos estar seguros que tenemos la fortaleza en ti para no dejarnos mover de nuestra fe, para estar firme en nuestra vida cristiana. Ayúdanos para ello. Conoces a los débiles, conoces a los que están flaqueando y conoces sus motivos. Ayúdales
para que ellos puedan fortalecerse en el poder de tu fuerza y estar firme cuando haya acabado todo esto de la pandemia. Señor, ayúdanos como iglesia a permanecer en tu camino. Ayúdanos como personas, como miembros que la formamos, a estar firmes en el camino tuyo. Te necesitamos, Dios. Danos esa fortaleza. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.